Aleluya. Niños al segundo piso van a ir a la clase. Que el Señor les bendiga. Gracias, Polito. Que el Señor les bendiga. Ahí llegan los demás. Muy bien. Que les bendiga. Oh, ya. A ver si ellos oran por ellos, dice la hermana Ide con su familia, se perdieron, todos los micros están perdidos, pero por ahí que Dios puedan llegar pronto. Amén. Bueno, fin de semana largo, hay hartos que están fuera, así que Dios bendiga a la familia Valderrama Carvajal, que están fuera. Y a los Valderrama Orias, que también están fuera, que Dios les bendiga. Amor, ¿qué más era? Se me olvidó. La hermana Pati está todavía en el sur, en la playa. La amiga Santo anda en la nieve hoy día porque tienen visitas desde Arica, entonces están este fin de semana sacándola a pasear por ahí, por todos lados. La Sandra está enfermita y no me acuerdo qué más. Ya. Eso. Bueno, también le damos la bienvenida, tenemos una vecina nuestra hoy día con nosotros, se llama la Betty, está por aquí, así que Dios le bendiga. La iglesia le dice, bienvenida Betty a la casa del Señor. Y vamos entonces a compartir la palabra, amén, ¿sí? Isaías 53. Muy bien. ¿Encontraste tu puesto? Muy bien. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Ahí me tapo un poco. Sí, dale, ¿no? Terminamos hasta el final. Ah, no, hasta ahí nomás. Muy bien, ya, hasta ahí llegamos. Dime que terminaste, vos. ¿Hasta cuándo? Cortaste tu puesto y lo hiciste mal. Ya. Queremos compartir esta palabra. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De Jesús? No se vale porque es la mirla. Yo me acuerdo cuando antes me decían no se vale porque es el pastor. Ahora dice, no se vale porque es la mirla, es porque es la tuya. ¿Sabe que esta profecía habla acerca del Mesías? El Mesías es Jesús. El tema es, esta profecía fue escrita muchos años antes que naciera el Mesías. Específicamente fue escrita 800 casi, 8 siglos antes. O sea, 800 años antes fue escrito esto. Entonces, el Señor está haciendo algo, le está tocando. No te enojes, mujer. ¿Ya se cayó? ¿Se cayó? 800 años antes. O sea, cuando Isaías estaba hablando acerca de esta profecía, él estaba hablando de algo que ciertamente no tenía idea que iba a pasar. Pero sin embargo, él sí estaba seguro de que era el Señor, el Dios Todopoderoso, el que estaba susurrando lo que había de escribir. Entonces nosotros entendemos de que el Señor tenía un plan, un propósito con esto. Y esto se cumple 800 años después. ¿Me van a entender? Obviamente estamos hablando de un número redondeado, pero más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ver cómo el Señor empezó a preparar todo desde el principio para que cuando las cosas ocurrieran no hubiese ninguna duda de que realmente esto había sido un plan de Él. ¿Me van a entender? Los judíos, ellos también tienen en su Biblia, en su Torá y todo eso, tienen también este mismo capítulo, también lo tienen. Pero sin embargo ellos lo interpretan de una forma distinta a nosotros. De hecho ellos dicen de que el capítulo 53 de Isaías habla acerca del pueblo de Dios. Y ellos lo interpretan así, diciendo que en realidad esta profecía o esta palabra habla acerca del pueblo de Israel y ellos se enmarcan en eso. Ahora, cuando nosotros lo leemos, como que no le encontramos muchos sentidos a esa interpretación. Será porque nosotros somos cristianos, pero sin embargo, si uno lo ve, uno puede darse cuenta que no está hablando de un pueblo, está hablando de una persona, de uno solo. Y entonces, por lo tanto, la profecía no es muy aplicable a lo que ellos dicen. ¿Me van a entender? Entonces, cuando nosotros vamos a esto, entendemos que en realidad este es uno de los capítulos más cristocéntricos de la Biblia. ¿Qué quiere decir cristocéntrico? Centrado en Cristo, ¿cierto? O sea, este que se escribió tantos años antes, está centrado en ¿quién? En Cristo. Ahora, el tema es que nosotros empezamos a desmenuzar lo que dice Isaías, y él está hablando precisamente de aquel que murió en la cruz. Pero ¿cómo él lo empieza a decir? Él dice,
él está diciendo que en realidad no es el que nosotros adoramos hoy día, aparentemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos de la forma en que parte Isaías hablando acerca del Mesías, él no dice el Dios Todopoderoso, no dice el Hijo de Dios, no dice aquel que viene en caballo de fuego, no dice nada de esas cosas, sino que él está hablando de alguien que se ve mucho más frágil. ¿Vamos a entender? O sea, mira que tenía por aquí, muy bien. Cuando nosotros vemos, más arriba, ahí estoy. Él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando hablamos del brazo de Jehová, estamos hablando de Dios. Entonces dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces nosotros podemos pensar en algo que por sí es poderoso, en alguien que es poderoso. ¿Por qué? Porque habla del brazo de Dios. ¿Me van a entender? Pero sin embargo, él después tras cartón dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. O sea, ¿qué es un renuevo? Realmente es como en una planta, es como ese brote que está recién naciendo, ¿cierto? Un renuevo. Pero más aún, cuando uno mira un renuevo, como que un renuevo no es muy poderoso. Sobre todo cuando está recién empezando a surgir, uno ve que en realidad es más bien frágil. Y más después le agrega y dice, y como raíz de tierra seca. O sea, ¿usted ha visto una planta en tierra seca cómo se pone? Se marchita y como que las hojitas están así. O sea, en realidad cuando nosotros vemos la descripción que hace, como que no da a entender mucho poder. ¿Me sigue? ¿Qué onda? Como mi planta. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí dice el profeta que no hay parecer en él ni hermosura. Y ahí hay algunos que interpretan, yo lo he escuchado incluso en algunos predicadores, que dicen esto, que en realidad Jesús no era hermoso, sino que en realidad claramente la Biblia dice que no había en él parecer ni hermosura, porque dice más bien que le veríamos ser atractivo para que le deseáramos. Pero en realidad eso es una interpretación que está mal. De hecho, la Biblia a nosotros nos dice, de hecho, 1000 años antes, en los Salmos, en el Salmo 45, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. O sea, cuando él está hablando acerca de Jesús, lo dice David mucho antes, ¿cierto? 1000 años antes él dice que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. De hecho, lo cantamos nosotros a veces, ¿cierto? Nos decimos, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre... Ya, ahí no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podría ser entonces que estuviese hablando esta palabra acerca de que Jesús en sí mismo era feo. No era eso. Sino que nosotros cuando estamos hablando de este capítulo 53, estamos hablando precisamente de él, siervo sufriente. Estamos hablando de aquel que fue a la cruz. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar estos versículos, lo que estamos viendo precisamente es cuando Jesús ya empieza a pasar por toda esta crueldad a que fue sometido por los romanos y también por los principales de los judíos. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver la descripción que hace Isaías no está describiendo al Jesús glorificado, no está describiendo al Jesús que andaba por los caminos, no, tampoco. Lo que estaba describiendo Isaías era el Jesús que había sido arrestado y que estaba siendo golpeado y crucificado. Isaías estaba describiendo otro Jesús. Y por lo tanto Isaías, en base a eso, es que entonces dice estas palabras. En base a eso es que él dice, no hay parecer en él, ni hermosura.
le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, si nosotros miramos, Jesús, cuando lo está describiendo Isaías, está describiendo a aquel que había sido abofeteado, golpeado, había sido, ¿cómo se llama esto?, azotado, que había pasado por todo eso, había tenido una corona de espinas en su cabeza. O sea, en realidad él estaba completamente desfigurado. O sea, imagínense una persona cuando es golpeada en la cara tiende a inflamarse. O sea, más encima con heridas, sangrando, como esa corona de espinas debe haber estado lleno de sangre. Además, entonces no tenía hermosura, no había parecer en él. O sea, alguien lo miraba y no estaba seguro de quién era, porque del que ellos recordaban no era así. ¿Me van a entender? Entonces, cuando está hablando acerca del Cristo del capítulo 53, lo que está hablando es de él que fue a la cruz por ti y por mí. ¿Me van a entender? Entonces, cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero, ¿saben? La descripción que está haciendo el profeta es de la gente contemporánea a Cristo. Después los que 800 años después iban a estar ahí mirando al traspasado, mirando al que fue crucificado. Muchos de los que recibieron los milagros del Señor, después hicieron como que no lo conocían. Muchos de los que lo siguieron hicieron en realidad como era alguien que ellos jamás habían visto. Incluso Pedro también, él dijo, no conozco al tal hombre. Ya, pues tú, Pedro. Pedro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no entendemos esto, nos damos cuenta de que lo que Jesús vivió por causa de nosotros fue tremendo. Y más aún, él fue desechado. Después de que él había estado con mucha gente, que había compartido con ellos, que había abierto su mesa para ellos, que había estado entregando lo mejor de sí, pero en el momento de la desgracia se quedó solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Porque él debía vivir y experimentar todo lo que nosotros de alguna forma después también padecemos. ¿Por qué? Porque él entendió en su propia carne, en su propio cuerpo, lo que el día de mañana iba a redimir en nosotros, lo que iba a sanar en nosotros. Lo que Jesús hace cuando él va a la cruz es tomar tu lugar, tomar mi lugar. Y por lo tanto, como él toma nuestro lugar, él sufre lo que nosotros también debimos sufrir. ¿Por qué? Para que así nadie diga, pero es que nadie entiende lo que me pasa. Él sí lo entendió, porque estuvo en la cruz y sufrió por ti y por mí. ¿Van a entender? Entonces dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjese que el contexto donde lo dice es como que el pueblo de Israel lo tuvo como un hombre que había sido castigado por Dios mismo. La que decía entonces ahí en ese tiempo era que el que había sido puesto en un madero era maldito. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Y por lo tanto, como él había sido puesto en un madero, entonces para la gente que lo miraba, él había sido maldecido por Dios mismo. O sea, era un hombre que no tenía nada por el cual la gente pudiese acercarse a él y decir, yo quiero estar cerca de él. No. Pero sin embargo, algunos sí lo hicieron. Los que le amaron. Más aún. Juan estaba a los pies de la cruz y estaba con su madre. Quizá cuando muchos otros estaban escondidos o mirando de lejos, Juan estaba ahí, mirando lo que estaba pasando. Quizás llorando desgarradamente, pero viviendo lo que estaba viviendo su maestro. ¿Sabes qué? Hay distintas personas
que se acercan a Jesús. Unos que quieren estar de lejos. Ojalá que nadie sepa que realmente ellos quieren seguir a Jesús. Pasar desapercibidos, ojalá. De esos hay muchos. Pero hay otros, como Juan, que a pesar de la vergüenza, que a pesar del menosprecio, que a pesar de que nadie lo entendiera, él estaba a los pies de la cruz. Y él seguía diciendo, Él es mi maestro. Él seguía creyendo en el que estaba colgado en la cruz. Él seguía creyendo en aquel que había sido azotado. ¿Sabes qué? Nosotros a veces tendemos a perder la vista de en quién nosotros hemos creído. Pero no debe ser así. Sino que nosotros debemos tener claro que cuando el Señor nos rescató a nosotros, Él lo hizo pensando en que nosotros debimos pagar el precio por nuestro pecado. ¿Cuántos que no han pecado hoy aquí? Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Van a entender? Entonces, ¿qué es lo que nos dice a Él? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Los que llegamos estando grandecitos a la iglesia, obviamente vivimos un tiempo que estábamos descarriados, ¿cierto? Vivimos lejos del Señor. Incluso los que nacieron dentro de la iglesia también han vivido el tiempo del descarriamiento. Todos lo hemos vivido. Porque todos de alguna u otra forma hemos menospreciado lo que el Señor nos entregó. Pero llega el momento que nos dice, ¡hey! ¡Despierta! Ven a mi encuentro nuevamente, porque no somos nosotros los que vamos al encuentro del Señor. No somos nosotros los que decimos, con mi fuerza voy a buscar a Jesús. No, es Él el que en un momento va hacia nuestras vidas y nos dice, oye, yo quiero ir a ti para poder sanarte, yo quiero ir a ti para poder restaurarte, yo quiero ir a ti para darte salvación. Él nos ofrece un regalo, la dádiva de la vida eterna. Él nos ofrece su misericordia, Él nos ofrece de su gracia, porque aun cuando nosotros no somos merecedores de esa gracia, pero sin embargo a Él le plació dárnosla. ¿A entender? Entonces el tema es que nosotros a veces olvidamos el sacrificio de Cristo y empezamos a vivir la vida como si en realidad nosotros mereciéramos lo que tenemos, como que todo lo que tenemos es porque nosotros fuimos bacanes, porque nosotros fuimos sagaces, porque nosotros fuimos inteligentes, porque nosotros estudiamos. No. Lo que el Señor hace con nosotros es solamente por su misericordia. Y entonces cuando Él nos llama, Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque a pesar de que nuestro descarriamiento, Él nos sigue amando. Porque Él sigue amando a su pueblo. ¿Sabes qué? La Biblia dice de que el Señor a nosotros nos amó de una forma tan grande que Él nos escatimó a su propio Hijo para darlo en sacrificio para que nosotros obtuviésemos salvación. Pero a veces lo olvidamos. Y entonces eso es lo que no debe pasar. Cristianos a veces de muchos años que empiezan a vivir como si recién estuviesen conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque olvidan el sacrificio. Porque olvidan la forma en que Jesús realmente pagó por ustedes, pagó por mí. Digo una cosa, nosotros no debemos vivir el día a día olvidándonos del sacrificio de Cristo. La iglesia, por supuesto, es poderosa. La iglesia, por supuesto, puede alcanzar muchas cosas. Pero lo que no puede olvidarse es que para alcanzarlo, no puede olvidarse de aquel que lo llamó. No puede olvidarse de aquel que le llamó.
debemos entender que Él nos amó de tal forma de que estuvo dispuesto a que su Hijo muriera por nosotros. ¿Quiere decir esto que nosotros, porque el Señor nos amó, jamás vamos a sufrir? No, porque estamos en la tierra. Somos parte de este mundo y muchas veces vamos a tener problemas, dificultades, muchas veces vamos a tener tristezas, alegrías, vamos a tener gozos también. Pero sin embargo, todo eso no es por lo que nosotros luchamos día a día, sino que cuando el Señor nos llama, entonces nosotros empezamos a hacer de nuestra vida pequeños Cristos. Queremos ser como Él. ¿Por qué? Porque no apuntamos a lo terrenal, apuntamos a lo eterno. No estamos apuntando a lo que pasa aquí en la tierra, empezamos a apuntar a lo eterno. Sabemos que nuestra vida es pasajera. La Biblia dice que nosotros debiésemos vivir 70 años, dice. Pero incluso de ahí para arriba, todo lo que usted viva, entonces ya véalo como gracia, un regalo del cielo. ¿Se da cuenta? Hay varios pedidos aquí, dicen, no, no puede ser así, no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entendemos esto, ya no estamos realmente viviendo por las dádivas de la vida, sino que empezamos a vivir pensando en lo eterno, en cómo el Señor nos tocó, en cómo el Señor nos rescató, en cómo el Señor nos ha dado vida eterna. Entonces nosotros no debemos estar viviendo como si nada pasara, viviendo, dejando pasar el tiempo sin ir al encuentro del Señor. No, Él a nosotros nos da la oportunidad de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y como hijos de Dios no debemos olvidar lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra a nosotros nos enseña? De que todo lo que pasó Jesús fue por amor a ti y por amor a mí. De que todo lo que Él vivió en la cruz fue por amor a ti y por amor a mí. Cuando Jesús, Él fue a la cruz, Él dijo unas palabras. ¿Qué dijo? Consumado es. Cuando Él dijo consumado es, lo que estaba diciendo era, todo está hecho. Todo lo que debía ser hecho, ya se hizo. ¿Y qué estaba diciendo con eso, Polito? De que Él había pagado el precio por ti. Eso estaba diciendo. Cuando Él dijo consumado es, lo que estaba diciendo es, ¿sabe, Miguel? El precio ya está pagado por ti. Eso está diciendo. Cuando Él dice consumado es, Él está diciendo, aunque tú no seas merecedor, yo tuve misericordia de ti. Porque no es por merecimiento, no es por lo que hayamos hecho, no es porque si hicimos todo bien o si hicimos todo mal, no, no es por eso. El Señor a nosotros nos entrega salvación solo porque Él quiso, porque nos amó primero. ¿Me sigue? Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a retribuir el amor que Él nos está dando? ¿Estamos dispuestos a retribuir ese amor? Sí. Porque ¿cómo retribuimos ese amor? Amándole, sirviéndole, siguiéndole. ¿Cómo retribuimos ese amor? Diciendo, Señor, aunque yo en todo te haya fallado, yo entiendo que tu amor fue suficiente para mí. Fue suficiente para mí. Sí, tu amor fue suficiente para mí. Y aunque todos fallaren, yo sé que tú permaneces fiel. Y aunque todos me dejaren solo, yo sé que tú permaneces fiel. Y aunque nadie más me mirara, yo sé que tus ojos están puestos sobre mí.
porque tú me amaste como a la niña de tus ojos. Y por lo tanto, Señor, yo entiendo de que tu amor sobrepasa todo entendimiento. Como dice la canción, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Tú me amaste a mí, Señor. Aun cuando yo pude haberte fallado, tú me amaste a mí. Aun cuando quizás no tuve ningún merecimiento, tú me amaste a mí, Señor. Tú me amaste a mí, Señor. Tú me amaste a mí. Y por cuanto tú me amaste a mí, Señor, yo hoy día, Señor, también te adoro y te alabo. Te bendecimos, Señor. Sabes, quizá tu día estás en este lugar y viniste, no sé con qué expectativa, porque a veces venimos diciendo, Señor, necesito una palabra. Otras veces venimos diciendo, Señor, dame una respuesta. Otras veces venimos diciendo, Señor, no tenía ni ganas de ir, pero aquí estoy. Podemos venir con distintas expectativas. Pero sin embargo algo es claro. Dios siempre conoce nuestro corazón. ¿Quién nos da la palabra que nosotros necesitamos oír? Para que nosotros podamos entender la anchura de su amor, la altura y la profundidad. Y sepamos que su amor sobrepasa todo entendimiento. Amén. La palabra que nosotros estamos viendo cuando está finalizando dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él, en instancias finales, lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros íbamos a ser parte de la generación que iba a salir de él. Porque su simiente a lo mejor no nació en forma natural, pero sí nació en forma espiritual. Y él, de haber sido llamado el primogénito hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, de haber sido llamado el único hijo de Dios, el unigénito del Padre, del momento que él va a la cruz y resucita, entonces él se levanta como el primogénito de muchos y él deja de ser llamado el unigénito y pasa a ser el primogénito hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque después veníamos nosotros y ya no es el único hijo, sino que nosotros nos transformamos en hijos del Dios viviente. Y por lo tanto, nosotros somos contados dentro de su generación y ya no somos llamados como si fuésemos abortados, sino que somos hijos de Dios. ¿Me hago entender? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Cuando tú crees que el Señor te llamó y te rescató de muerte a vida. ¿Tú dices amén? ¿Tú dices amén? Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Hoy el Señor
tiene para ti también, de ese amor, para que esté en tu corazón. No sé cómo tú llegaste al día de hoy, pero sí sé algo que Dios quiere decirte, que a pesar de tu soledad, que a pesar de tus dificultades, que a pesar de tus problemas, Él nunca te deja solo. Puedes sentir muchas veces que todas las puertas se cierran, pero ¿sabes qué? Cuando el Señor abre una puerta, no hay quien la cierre. No hay quien la cierre. Porque el Apocalipsis dice, porque aunque has tenido poca fuerza, pero más sin embargo, me has amado. Dice, yo abriré puertas que nadie va a cerrar. Nadie va a cerrar. ¿Sabes qué? A nosotros en el momento de la dificultad, muchas veces creemos de que no hay salida posible. Pero digo una cosa, cuando a veces el mundo quiere decirnos que las puertas se cerraron definitivamente, Dios las abre. Digo una cosa, Juan, muchas veces el enemigo intenta decirnos de que todo va a salir mal. Digo una cosa, cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y si Él va a abrir una puerta en tu vida, es porque Él va a hacer que todo lo que fue malo de ahí hacia atrás quede en el olvido como un mal recuerdo. Pero sin embargo, hacia adelante tú vas a decir, el Señor salió en encuentro y Él me dio victoria. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces no entendemos la forma en que Dios se mueve en nuestras vidas. Pero sí de algo debemos tener claro. El Señor nunca nos deja solos. Nunca. Podemos sentir muchas veces la soledad. Pero digo una cosa, Pablo, ni por mucho que uno pueda sentirse solo, hay algo que el Señor te dice. Yo te llamé para que tú fueses un baluarte dentro de la iglesia. Y aunque muchas veces puedas sentirte solo en medio de la multitud, pero sin embargo el Señor te dice, no estás solo. No estás solo. Porque hay muchos a tu alrededor que te aman. Y muchos en realidad que valoran lo que tú haces en medio de este pueblo. Entonces, alégrate. No pienses más en la soledad, sino que piensa que hay un Dios que te llamó y te hizo su hijo. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces no entendemos la forma en que el Señor se mueve en nosotros. No lo entendemos. No lo entendemos. Pero sin embargo el Señor tiene planes con nosotros. Planes. No temas a lo que viene. No temas. Porque Dios tiene respuesta para ti. No temas, Vicky. No temas. No temas de lo que viene. No. Porque cuando el Señor te restauró, no lo hizo para que volvieras atrás. No lo hizo para que cayeras. Sino que Él te restauró para decirte que Él te iba a llevar de victoria en victoria. Y aunque el enemigo quiera levantar argumentos para hacerte caer, sin embargo el Señor dice, yo te levanto y yo te fortalezco. Y las palabras que van a empezar a estar en tu boca van a empezar a restaurar a muchos. No temas, dice el Señor, porque yo te levanto como una mujer valiente. Dentro del pueblo ya no vas a tener temor, porque antes decía, ¿cómo yo voy a ir y voy a hablarle a alguien? Pero sin embargo el Señor te dice, no temas, porque yo voy a poner palabras en tu boca para que tú puedas restaurar a muchos. Yo voy a poner palabras en tu boca para fortalecer, y muchos de los que hoy día están afuera dirán, wow, no es esta la Vicky, no es ella, pero sin embargo van a empezar a escuchar tu voz y dirán, wow, porque allí está la voz del Señor hablando. ¿Sabes qué? El tiempo de las cosas a medias debemos dejarlas atrás, porque viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Puedes adorar al Señor y bendecirle.